Arce Contigo presenta. Hola a todos nuestros amigos, sean bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Ya tenía un buen ratito que no nos saludábamos, pero miren, me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Ya saben que ustedes que en estas fechas son muy complicadas para nosotros, andamos de aquí para allá, andamos viendo uno y otro lado, atendiendo a los clientes y pues bueno, también atendiendo las invitaciones que muy amablemente muchos de nuestros amigos, tanto en Ciudad de México, en León, en Puebla, nos han estado invitando a platicar, a dar cursos, a platicar experiencias buenas y malas con todos los asistentes. Les quiero agradecer también a todos aquellos que nos han estado invitando a ser partícipe de estos eventos presenciales y en línea. Y pues bueno, afortunadamente ya el día de hoy tuvimos la oportunidad de tener un ratito de sentarnos y poder compartir con ustedes otra vez nuestras sesiones de Arce Contigo, que repito, espero que ustedes las disfruten y que las hayan extrañado tanto como nosotros las extrañamos. Agradecerles ante todo estar con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, para el día de hoy hemos preparado una sesión muy interesante a propósito de las fechas y de lo que se ha estado platicando a lo largo de este mes y que seguramente se prorrogará para también el mes siguiente con el tema de las personas físicas. El día de hoy lo que nos ocupan de manera especial es la declaración anual para las personas morales. Y para eso ustedes ya están viendo también en pantalla, la presento con ustedes, aunque realmente no necesita presentación, pero la presento y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Karina Tapia, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros, porque sé que está bien saturada también de chamba como todos los contadores en estas fechas y todavía toma la buena atención de estar con nosotros y acompañarnos. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, muy agradecida, querido amigo. Muchas gracias por la invitación de poder estar compartiendo con tu audiencia el día de hoy sobre este tema que es tan importante que sin lugar a dudas a los contadores sí nos ha quitado el sueño, sino por la preocupación, por la cantidad de trabajo, seguramente sí. Entonces estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio en esta hora que vamos a estar aquí platicando de este tema tan relevante para todos. Muchas gracias por la invitación. Pues seas bienvenida, maestra, sabes que esta es tu casa y de nuevo reitero mi agradecimiento. Antes de poder iniciar ya de entrada con el tema, que hay bastantes cosas que platicar, ustedes saben que siempre les tenemos como los tips, las ideas o las experiencias que más hemos estado viviendo en el ejercicio profesional y con ello para que ustedes tomen nota y también tomen cartas en el asunto para poder ir avanzando en sus temas y que se les sea pues al menos menos complicado el poder dar cumplimiento a esta obligación de la declaración anual, que en el caso del día de hoy es para las personas morales. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, les quiero compartir que el próximo lunes 27 de marzo vamos a tener evento presencial en Puebla en un tema bastante interesante con el tema de la defensa en materia fiscal y defensa fiscal penal. Dos grandes expositores vienen con nosotros, el doctor Juan José Carlos y por supuesto la doctora Liz Padilla, que van a estar de manera presencial aquí en Puebla y que bueno, también van a poder ustedes tener acceso desde la plataforma Zoom, inscribiéndose ahí a los datos que están apareciendo ahorita en su pantalla. Así que no se olvides el día lunes 27 de marzo, ahí los esperamos con todo gusto para presencial o en línea. Entonces, ya una vez dando el anuncio y advirtiendo que tenemos esta sesión que va a estar padrísima, vamos a entrar de lleno, maestra Karina, ya seguramente ya has tenido oportunidad de poder entrar y echarle ahí un vistazo completamente a la plataforma de las personas morales. ¿Cómo la encuentras, maestra? ¿Cómo la has recibido y qué novedades tiene para este ejercicio 2022? En primera instancia, mi querido amigo, encontramos una plataforma como se esperaba, una plataforma que sin lugar a dudas salió, los ingenieros la tuvieron a tiempo, pero que encontramos que como muchas otras sigue teniendo sus deficiencias o que sigue teniendo algunas cuestiones extraordinarias. Por ejemplo, lo más sorprendente en esta ocasión es que el formato permite la carga de datos en rojo, es decir, nos deja colocar un símbolo de menos y luego el número para efecto de que tenga esa función de resta en la información que estamos cargando. Esto es nuevo porque en las declaraciones anteriores no se podía colocar el símbolo de menos, sino que sencillamente los ingenieros ya tenían programados esos nodos en los cuales cuando uno escribiera algo, esos restaban o sumaban. Y en esta ocasión encontramos también esa es la novedad, encontramos unos formatos bastante amplios, realmente fue bastante sorprendente la cantidad de información que se está solicitando ahora
y además encontrarnos que no solamente, mi querido Alejandro, están solicitando información del año 2022, sino del año 2021 y bueno, en el estado de cambios en el capital contable del año 2020. Entonces tenemos que tener mucha atención al momento de llenar esa información porque no vaya a ser que caigamos en alguna contradicción, sobre todo porque en muchas ocasiones los contribuyentes enviamos una cosa, realizamos ajustes y no se manda la declaración complementaria. Entonces la autoridad tiene unos datos, el contribuyente ya los cambió y ahora que vaya a llenar estos nuevos estados financieros comparativos, que incluso trae un espacio para notas, no vaya a ser que se caiga en una contradicción. Hay que tener mucha atención en eso. Claro, bueno, de hecho acabas de poner el dedo sobre la llaga más importante que ha estado, que es lo que llenan las planas de los periódicos y de las redes sociales, el tema de la inclusión de estos estados financieros dentro de la información que se ostenta en el formato de la declaración anual. Si bien es cierto, como nos señalas, habrá que estar muy atentos en la forma, en las formalidades en que hay que llenar la declaración, esos famosos signos negativos que hay que poner en las cuentas, por ejemplo, en las complementarias de activo, yo siempre he criticado que la autoridad llama de forma rara las cosas y luego eso provoca confusiones, porque justamente en el caso de las cuentas complementarias de activo fijo, pues les llama depreciación fiscal, ¿no? Que es un concepto que no existe realmente. Estamos hablando de una deducción de inversiones en realidad, pero sí justamente ahí con la novedad que se tienen que hacer ese tipo de señalamientos especiales como poner las cuentas en negativo. Maestra, a mí me llama mucha atención y ojalá nos pudiera usted compartir su experiencia y su expectativa al respecto de esta información financiera, porque como bien dice, o sea, ahí va a venir información financiera comparativa de al menos 2021, 2022, en el caso del estado de flujos de efectivo 2020, 21 y 22, porque así es la mecánica del cálculo o de la determinación de la información. Pero la autoridad, ¿para qué quiere esto? ¿O por qué se está ahora incluyendo estos datos que veíamos anteriormente? Yo me acuerdo que hace muchos años había contadores especialistas que decían, es que estamos mandando información incompleta, ¿no? Por solo mandar 2 de los 4 estados financieros básicos. Al día de hoy se incorporan los 4 estados financieros, pero me llamaría la atención o me gustaría conocer al respecto de su opinión, como para qué la autoridad los está requiriendo en este momento y qué efecto pudiera tener el hecho de integrarlos de manera incorrecta. Excelente, muy bien, contador Alejandro. Mira, encontramos lo siguiente, los estados financieros básicos que estamos mandando sencillamente son una manera de revelar la información que ya viene contenida en las balanzas de comprobación. Es decir, los contribuyentes que enviamos la contabilidad electrónica mes a mes, pues mes a mes estamos enviando esa gran cúmulo de información en el cual vienen los nombres de las cuentas, el saldo inicial, los cargos, los abonos y el saldo final de cada una de las cuentas. Ahora, esta información puede ser tomada y revelada de manera diferente dependiendo del usuario de la información a quien se lo vamos a compartir. En este caso encontramos estos 4 estados financieros básicos, los cuales tenemos que estar llenando. Por ejemplo, el tema del balance o el estado de situación financiera, el tema del estado de resultados, es información que sale totalmente de la balanza de comprobación, es decir, sencillamente que acá se revela de manera diferente. Se revela en estados financieros diferentes para fines diferentes. En el estado de situación financiera se revela activos, pasivos y capital. En el estado de resultados sencillamente se va a revelar la utilidad. Y también encontramos los otros, el de cambios en el capital contable, que es para analizar si las utilidades se capitalizaron, si hubo pérdidas, si hubo reparto de dividendos, si hubo emisión de acciones, es decir, qué supuestos se generaron a lo largo de la vida de la empresa que cambiaron ese capital contable. Y el tema más interesante que sin lugar a dudas nos sorprendió, ¿verdad? Fue el tema del flujo de efectivo. El estado de cambios en el flujo de efectivo, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. En este estado lo que se persigue es sencillamente seguir el rastro del dinero. Es decir, por eso vamos a encontrar que existen diferentes nodos o diferentes rubros, mejor dicho, porque no estamos hablando de facturación electrónica. Yo todavía me quedé con el curso de la mañana de facturación electrónica y vamos a encontrar que existen las de operación, de financiamiento y de inversión, de manera que nosotros como contribuyentes sencillamente podamos identificar
cuáles fueron los medios por los cuales nos allegamos de recursos y cuáles son los medios por los cuales nosotros tuvimos que hacer gastos o erogar. Por ejemplo, en los de operación vamos a encontrar los más sencillos, que van a ser el cobro a clientes, el pago a proveedores. En los de financiamiento, pues que pedimos un préstamo o que pagamos el préstamo. En los de inversión, que hubo un reparto de dividendos o que hubo una emisión de acciones, y que entonces sencillamente es identificar esos pasos. Ahora, en la parte de abajo también se revela la cantidad de dinero que hay en la caja o equivalentes en efectivo. Eso de equivalentes en efectivo se refiere, por ejemplo, si nosotros decimos estado de flujo de efectivo y decimos, no tenemos efectivo, solamente realizamos nuestras operaciones en el banco. Bueno, por eso este estado de flujo de efectivo lo que mide es el efectivo y el equivalente del efectivo, es decir, el dinero que manejamos en los bancos. Y es así que al final nos pregunta, ¿cuánto dinero tenías al inicio en caja y banco? Y nos tiene que cuadrar esas sumas y restas con el dinero que tenemos en caja y bancos en el estado de situación financiera al momento de capturarlo. Y eso es muy importante porque igual te va mandando por ahí las ventanitas emergentes que te dicen, no está cuadrado, verifique la información, porque lo que quieren evitar es que uno las mande mal. La cuestión principal que encontramos como contribuyentes es si los sistemas contables que estábamos manejando no tenían previsto que se iba a solicitar esta información desde el año 2021 y 2022, que son los que salen ahí comparativos. ¿Cómo le hacemos ahora, mi querido amigo? ¿Cómo le podemos hacer para generar toda esta información, todo este bloque de información en tan poco tiempo? Claro, ese es el reto realmente, ¿no? Y es ahí donde nos estamos quedando sin pestañas y sin dormir por estar haciendo la actualización de esa información. Por ejemplo, a mí me tocó que me platicaran algunas empresas, oye, yo es que antes tributaba en el régimen de flujo de efectivo, ¿no? Y pues en esa declaración pues no me pedía ni siquiera los dos estados financieros que pedía anteriormente la declaración, ¿no? Entonces pues no los tengo realizados. Y si los tengo que presentar, claro, le digo, porque una cosa es que no viniera en el formato de tu declaración por el tipo de régimen de acumulación en el que estabas, y otro muy distinto es que no estuvieras obligado a llevar una contabilidad conforme a normas de información financiera. Entonces, aquellas empresas, como bien nos señala la maestra, que no traen esa depuración de cuentas, esos saldos correctos, y que casi no Totalmente. se da, maestra, pero que esos saldos en rojo, ya sabes que ahora yo le debo a los clientes y ese tipo de cosas, ese tipo de inconsistencias en la contabilidad, pues vamos a empezar a padecer y a generar retrasos al presentar la declaración, porque efectivamente ahora esa es la información que nos está pidiendo, y ahí está precisamente el reto, maestra, en poder entregar de manera correcta la información. Ahora, ¿qué pasaría si yo la entrego de manera incorrecta? ¿O qué pasaría si los saldos, por ejemplo, que la autoridad actualmente ostenta, derivado de mi presentación de declaraciones anteriores, y varía demasiado a lo que yo estoy presentando ahorita? ¿Cuáles serían los riesgos realmente en los que yo estoy incurriendo como contribuyente? Pues sencillamente, mi querido amigo, encontramos lo siguiente. Sencillamente el fisco de alguna manera dice, déjalo, que solitos se ahorquen, ¿verdad? ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia? Porque nosotros enviamos información mes a mes, y no solamente esa información que enviamos en una declaración, sino que también con lo que hacemos en el día a día en la facturación electrónica que emitimos, que a pesar de que es un tema tan repetitivo, a veces tan cansado, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar a pensar otra vez el tema de facturación, es muy básico, es muy sencillo, vamos por algo más difícil, ¿qué se considera ingresos? ¿Cuáles son las deducciones, etcétera? Realmente descuidamos lo importante, no me dejarás mentir, contador Alejandro, que en muchas ocasiones este tema que es menospreciado, que es el de la emisión de los comprobantes, ya no se están fiscalizando, es Claro. decir, ya tienen la métrica, inclusive con esta nueva modalidad, ¿verdad? Con este nuevo requisito que encontramos, es que en la versión 4.0 de los comprobantes vamos a encontrar que también ya nos piden el régimen fiscal y el uso que le vamos a dar, que fue así como que el cambio más novedoso. ¿Esto qué quiere decir? Queremos que nos digas el régimen y el uso porque queremos precargar la información en la declaración que le corresponde, a efecto de que cada vez
es menos trabajo, por así decirlo, para el contador determinar estos impuestos. Y digo por así decirlo, porque en realidad estas métricas en muchas ocasiones están mal. ¿Por qué? Porque el control interno del contribuyente, o mejor dicho, el descontrol interno del contribuyente, provoca que los comprobantes estén emitidos con formas de pago diferentes, métodos de pago diferentes, que inclusive para ellos todo sea préstamo, hacen reparto de dividendos, préstamo, hacen ahora sí que cualquier tipo de movimiento Claro, extraordinario, se pasan cuentas, le pasan al socio, le pasan a la esposa del socio, le pasan a... Tenemos un sinfín de situaciones y lo que observamos es lo siguiente, que sencillamente nosotros vamos a tener o vamos a generar discrepancias y que seguramente ya las hemos generado. claro. ¿En qué sentido? Cuando nos metemos a capturar nuestras declaraciones vemos que ya todo está precargado. Y si eso que está precargado no cuadra con lo que yo tengo en contabilidad, pues es el momento ideal, el momento idóneo de que nos detengamos a revisar nuestros comprobantes fiscales digitales por internet. De alguna manera, lo único que está buscando la autoridad con la revelación de estos 4 estados financieros básicos, que nosotros ya los manejábamos con las NIF, lo correspondiente a la NIF B4, a la B3, la B2, la B6, estos 4 estados financieros básicos, sencillamente quiere darle forma, quiere que solitos caigamos en alguna inconsistencia y que pueda decir cómo es posible que me revele, por ejemplo, que tuvo utilidades de 10,000 pesos y que yo veo que en flujo de efectivo movió 10 millones de pesos, pero que no adquirió activos. Es decir, este análisis e interpretación de la información financiera es lo que se está buscando ahora con esta Big Data, que es lo que maneja el SAT. Prácticamente ya no son personas las que nos fiscalizan, sino que toda esa gran información cae a su sistema y entonces ahí pueden observar los patrones que están llamativos, que están diferentes, que están con alguna discrepancia, que eso sería lo que tenemos que cuidar más. Por eso la insistencia de decir, a ver, ¿qué tengo en contabilidad? Y qué es lo que he venido declarando. Si tengo alguna diferencia, de una vez presentar las declaraciones complementarias correspondientes. Porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Aquí puede ser que se realice algún tipo de ajuste o que se realice alguna corrección y que ya no se presenten las declaraciones complementarias. Claro, luego se nos pasan ahí esos temas y terminamos generando inconsistencias en la información que la autoridad tiene. Y como usted bien nos señala, y es un tema, un comentario bastante interesante, el hecho de que ya no es una persona el que está analizando la información, sino al generar ese estándar informático que la autoridad actualmente tiene, pues es prácticamente de manera estadística lo que está generando. A mí me llama la atención, maestro, y no sé si coincida conmigo, pero yo platicando con un empresario le decía, a ver, todo lo que la autoridad ha estado emitiendo y las reformas que se han estado haciendo y este famoso plan maestro como que me va haciendo sentido a lo que la autoridad va buscando. Tenemos por ahí en un anterior video en donde hablamos del plan maestro 2023 y una de las acciones de fiscalización que la autoridad señala es justamente el análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y de egresos. No dice de ingresos acumulables o de deducciones, dice ingresos y gastos nada más. Y me parece que a lo mejor hace mucho sentido la información, como usted nos está comentando, que va a revelarse a través del apartado de información financiera dentro de la declaración anual. Porque, seamos sinceros, si somos muy inconsistentes en la información que estamos mandando, me parece desde mi punto de vista, a lo mejor ya estoy paranoico, maestra, porque siento que la autoridad puede en determinados casos poder identificar esas variaciones atípicas en la información financiera, no precisamente fiscal, porque además el plan maestro no señala partidas fiscales, sino de manera general, y pudiera ser objeto de fiscalización por el hecho de tener esas inconsistencias como usted señala. De repente clientes, deudores, acreedores enormes, ¿ok? Que terminan desapareciendo de un año a otro con un abrir y cerrar de ojos sin poder identificar de manera clara de dónde salió esa información y cuál es el sustento de la misma. Entonces, me parece que ahí como que va haciendo match lo que la autoridad ha estado emitiendo, al menos en su portal. Sí, totalmente, contador, totalmente de acuerdo contigo, porque de alguna manera lo que quiere es que solitos caigamos en el error, ¿verdad? De revelar información, sobre todo que sea inconsistente. Sobre todo para aquellas personas que, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que el régimen simplificado de confianza
nos permite no enviar la contabilidad electrónica. Ahora, no significa en ningún caso que la contabilidad tenga que llevar. Y si ahora te vamos a estar presentando esta información, pues, Maestra, se dejó de escuchar. ¿Aquí ya me escuché mejor? Ahí Sí, ya se ¿verdad? escucha. Sí. Sí, excelente. Qué bueno que tenías esto a la mano entonces. Excelente. Muchas gracias y una disculpa por la interrupción. No, 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 adelante. Adelante, nos estaba diciendo de esta información que se tiene en la autoridad y de cómo lo está utilizando, ¿no? Para poder hacer actos de fiscalización, al final de cuentas, que esa es la intención, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que los contribuyentes en muchas ocasiones incluso realizan ajustes agresivos, por así decirle, que no son de un centavo, ni de un peso, ni de dos, y luego mandan la información discrepante. Es decir, lo que sucede es que en un año reportamos, por ejemplo, que había 50,000 pesos de capital y en el siguiente año que había 200,000 y en el siguiente año que había otra vez 50,000. Y lo único que sencillamente quiere ver la autoridad, además de ver ya nuestras balanzas de comprobación, que ahí viene toda la información que necesita, lo único que ahí no se observa tan claramente, por ejemplo, en una balanza de comprobación, sería el flujo de efectivo. Para sacar ese estado de flujo de efectivo, sí se requiere un poquito más de información, más allá de que si son cargos o abonos en el banco o cargos y abonos en la cuenta de clientes, de proveedores o de préstamos. Es por ello que a las personas que no hayan tenido ya la oportunidad de tener un software que se los dé, o sea, que ya haya tenido una preclasificación de esos gastos o de esos ingresos, lo único que le queda por hacer es sacar los auxiliares de bancos y comenzar de uno por uno de los asientos a clasificar si son de operación, financiamiento o inversión y de qué tipo. De manera que pueda sacar esa información del año 2021 y 2022. Reciclo que no están obligados al envío de la declaración electrónica. Sí tienen que llevar contabilidad, nada Claro. más que no la envían. Y todas estas personas que ahorita tienen ese problema, pues se tienen que poner de última hora a contabilizar todo el año, en todo caso, de manera que sí puedan sacar esa información. Y si el problema lo tenían desde el 2021, pues ahora contabilizar 2021 y 2022. De alguna manera es que todos nos pongamos en la idea de que hay que cumplir lo mejor que podamos y de que hay que ser lo más específico, cada vez más específico. Lo que sí le ayudaría mucho, nos ayudaría mucho a todos los contribuyentes es que la autoridad en el mes de enero, por ejemplo, sacara qué nos va a preguntar, ¿no? Para el siguiente año y para poder adecuar las políticas contables a eso, Sí, sí, ¿no? sí, creo que valdría la pena. Bueno, y sobre todo que cuando emita sus herramientas tecnológicas, pues que sirvan, porque nos estamos dando también muchos topes con esos temas y ahorita quiero tocar justamente ese punto. Decía usted hace un momento, maestro, que vale la pena retomar el tema de los FDIs. ¿Cómo la información que ostentan los FDIs se está precargando completamente a la plataforma del SAT en el tema de la declaración anual? Pero desde mi punto de vista ya no solo es el tema del CFDI, sino además los pagos provisionales, cómo se presentaron y además el entero de esos pagos provisionales, tanto en materia de retención como en materia de ISR propio. Me parece que también hay un tema ahí bastante interesante que la plataforma está tomando de ahí información y prácticamente un pago provisional no realizado, una retención no realizada, te está dando los efectos de limitante tanto en materia de deducción como en acreditamiento. Entonces, ahí también la plataforma cada vez creo que se va perfeccionando más y va coartando un poquito más a los contribuyentes y desde mi punto de vista hasta en algunos casos exageradamente porque hasta cuarta algunos derechos a través del propio formato. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además nos invita a tener bien revisado al mes. La contabilidad se revisa al mes, los impuestos se revisan al mes y todo se concilia al mes. De manera que si hay una inconsistencia, ¿verdad? Porque también sus aplicativos fallan y normalmente fallan mucho. Entonces vamos a encontrar lo siguiente, que en ocasiones sí haya pagado el contribuyente, pero el aplicativo no lea ese pago. Es muy importante estar atentos para poder solicitar a la autoridad una aclaración.
y que nos corrijan la manera en la que se revela nuestra información en el aplicativo, por ejemplo. Y tenemos aquí la cuestión entre CFDI, entre el CFDI de ingresos, de egresos, de pago, de traslado, de nóminas, todos ellos que forman parte de nuestra operación tendrían que estar siendo emitidos correctamente. Mucho ojo con forma y con método de pago, porque ellos permiten delimitar por el flujo de efectivo cuándo se va a pagar el impuesto. Independientemente, por ejemplo, de mi régimen fiscal, si soy del régimen general o si soy del reciclo, si yo cobro o pago, pues va a tener un efecto en el IVA. ¿Y cuál es la manera de darse cuenta del fisco? Pues sencillamente por el método de pago. Vamos nosotros a encontrar, como bien nos lo comentabas, contador Alejandro, el tema de lo siguiente. Por ejemplo, los recibos de nómina, si estuvieron mal timbrados, realmente nos está provocando un problema mayúsculo porque toda esa información ya está precargada. Todo lo precargado ya no se puede modificar a menos que vayamos a corregir los FDIs, que para esto ya pusieron también a nuestra disposición los visores para que no nos esperemos hasta el anual, que lo podamos ir haciendo mes a mes o al bimestre, o ya quisiéramos que al semestre, pero que no lo dejemos hasta el anual, que son estos visores de CFDI de nómina, que máxime ya muchos otros software nos permiten realizar estas conciliaciones con respecto a la información que tiene el SAT y lo que nosotros tenemos en contabilidad, qué es lo que de verdad pasó, ¿verdad? ¿Quién se me fue de vacaciones? ¿A quién le pagué aguinaldo? ¿Si pagué reparto de utilidades? ¿Qué parte fue exenta? ¿Qué parte es grabada? De manera que podamos hacer esa de alguna manera, esa conciliación entre lo que tiene el fisco y lo que tenemos nosotros, que es tan importante. Recordemos que darle efectos fiscales a un comprobante que no cumple con los requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal, se castigará con las mismas penas que la defraudación fiscal. Entonces, de alguna manera, ya nos están advirtiendo a todos los contribuyentes que cuidemos ese comprobante, que no lo dejemos como si fuera algo secundario a la operación del negocio, como sucede en muchas ocasiones y más por temas, así como lo habíamos platicado, de descontrol interno, ¿verdad? Es muy importante. Y si tenemos alguna declaración o algunos ingresos o egresos que no fueron reconocidos, hay que realizar la declaración complementaria correspondiente y contemplar que aunque ahí nos dice el fisco que más o menos se lleva 2 días, ahí dice, recuerde que se verá reflejado en 2 días. En 2 o 3 días, en la vida real nos puede llevar hasta una semana. Recordemos que si todos los contribuyentes dejamos todo hasta el final, lo más seguro es que se sature la página del SAT y que nos esté revelando esta información ya modificada con un tiempo de espera mucho más largo. Sí, que ahí cabe el tema de poder señalar que si en este momento tú apenas vas a comenzar a revisar tu declaración anual, pues ya vas un poquito a destiempo, porque efectivamente hay que esperar los tiempos de la autoridad para poder actualizar si se necesita hacer alguna corrección. Y hablando específicamente en lo que nos comentaba la maestra sobre temas de recibos de nómina o pagos de nómina como tal, ya tuvimos una fecha para poder hacer la corrección, ¿no? Para poder presentar hasta el 28 de febrero cualquier modificación en los FDIs que hayan tenido errores u omisiones. Y si ya se te pasó también esa fecha y ahorita quieres comenzar a revisar, me parece que las consecuencias nosotros mismos no las provocamos, porque si en este momento yo cancelo un CFDI o trato de sustituir un CFDI que denomina que estuvo de manera incorrecta emitido, pues inclusive corro riesgo hasta de perder la deducción de ese gasto y pues obviamente la autoridad pues en pleno derecho de facultades va a poder generar quitarle ese efecto fiscal a ese gasto. Entonces me parece que al día de hoy, como bien nos comenta la maestra, tendríamos que estar haciendo prácticamente cierres mensuales, ya por muchos cierres semestrales, ya eso ya me parece demasiado, pero lo deseable, maestras, no sé si coincide conmigo, son cierres mensuales, conciliaciones mensuales, ya no más la conciliación bancaria, sino conciliaciones en materia de CFDI, en materia de nómina, en materia de seguridad social, todas esas conciliaciones como parte integrante de los papeles de trabajo de la contabilidad en el mes a mes. Si no hacemos eso, me parece que al momento de presentar la declaración anual podemos llevarnos muchísimas sorpresas. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Para eso vamos a encontrar diversas herramientas. Es decir, vamos a decir que hace 3 años a lo mejor sí nos tomaba de sorpresa, ¿no? Decir, caray, ¿ahora qué es lo que van a preguntar?
de alguna manera, qué es lo que tiene encargado, qué es lo que tengo yo, si timbreo o no los recibos, pero ya tras el paso de los años sí tenemos que consultar los visores, que esos visores son muy importantes porque nos permiten analizar qué es lo que el fisco tiene de nosotros. Es decir, qué información con buena voluntad le transmitimos a la autoridad, porque también puede pasar que alguien por ignorancia haya timbrado, por ejemplo, percepciones o deducciones que no correspondían en un recibo de nómina, o que haya facturado por ignorancia con claves de producto o servicio que no eran, o con los usos que no eran, o de alguna manera haciendo estas mezclas con forma y método de pago que ya conocemos, y es el momento ideal para decir, a ver, qué fue lo que le reporté a la autoridad, qué es lo que es la realidad, y que se puedan hacer los ajustes correspondientes. Recordemos que dependiendo de nuestro régimen fiscal es si podemos estar realizando cancelaciones dentro del ejercicio o solamente dentro del mes que corresponde para evitar algún tipo de sanción. Ahora, por ejemplo, en temas de contribuciones de seguridad social, encontramos que siempre podemos consultar Confronta, que es un servicio al cual podemos acceder a través de ITSE y que también nos dice qué cosas tenemos diferentes al momento de pagar nuestras contribuciones. Por ejemplo, si los nombres de los trabajadores están diferentes, si tenemos algún tipo de inconveniente como las modificaciones de salarios diferentes, altas o bajas no reconocidas, de alguna manera nos van facilitando ese cumplimiento. Totalmente. Claro, claro, y hay que estar bien atentos porque si hay herramientas que podemos aprovechar y no las usamos, también es responsabilidad de nosotros como contribuyentes y como asesores, además de los contribuyentes, el poder estar haciendo esos cruces de manera oportuna. Creo que dentro de los procesos tecnológicos que se han estado ejecutando actualmente, pues bueno, hay muchísimas herramientas, como bien dice, ya hay muchas, por ejemplo, estaba viendo apenas el tema de las descargas masivas con unos programas especiales que nos presentaron programas que hay en el mercado sin ningún problema y te sacan inclusive, por ejemplo, te van actualizando el listado, por ejemplo, de 69B, ¿no? O de no localizados, te van diciendo cuáles están en ese estatus, qué proveedores de los que tú estás cargando aparecen ahí. O sea, ya realmente las herramientas son vastas. Obviamente siempre dependerá mucho del control que la propia empresa vaya generando. Pero me parece que al día de hoy no hay pretexto para poder hacerse los sorprendidos de las cosas que están pasando y depende evidentemente mucho del contribuyente que le interesa ser cumplido y le interesa estar al día con sus obligaciones fiscales, que me parece, y eso la verdad es que se agradece porque termina siendo un tema donde el contribuyente haga conciencia. Ya no es que el contador cada mes o cada rato esté molestando que, oye, no me has mandado la información, oye, no tenemos esto, oye, no tenemos el otro. No, el contribuyente, si es consciente de este tipo de situaciones, pues bueno, en automático va a fluir la información que que se necesita para que el contador haga bien su chamba, ¿no? Y si no, pues bueno, se va a tener las consecuencias que son graves, ¿no? Porque ya ahorita la autoridad con las facultades de gestión que tiene, pues bueno, en cualquier momento pudiera haber consecuencias importantes. Sí, totalmente. Lo que es más importante aquí es que sepamos que vamos como en una especie, si no de carrerita, estamos en el mismo juego que el SAT. Entonces, si ellos tienen acceso a toda esta información, que no siempre es mala, muchas veces vemos todo este tema de la fiscalización de todos los nodos que contienen las facturas e inmediatamente decimos, ¿para qué? Solamente es más carga administrativa, etcétera, etcétera. Pero también tomarle el lado bueno, que es que igual si la autoridad lo va a usar para fiscalizarme, entonces yo cómo puedo usar esa información para mejorar mi control interno, para pagar correctamente mis contribuciones. Y hoy por hoy, Conta, no me dejarás mentir, muchos clientes no saben ni siquiera de dónde les está cayendo el dinero, no identifican los depósitos, no consiguen facturas de los egresos. Entonces también el fisco de alguna manera quiere presionar a que las personas cada día mejoren sus controles internos totalmente. Sí, Que claro. sí exista una debida identificación de los clientes, de los depósitos, que estemos al pendiente a quién se le está transfiriendo el dinero y por qué. Sencillamente que podamos decir cuál folio fiscal le corresponde a tal depósito o cuál es el folio fiscal que le corresponde a tal retiro de dinero. Que eso Claro. es algo que es muy importante. Hoy por hoy hay clientes que no llevan conciliaciones bancarias, que eso sería lo más delicado, ¿no? Un cliente o un contribuyente, mejor dicho, que no se preocupe por llevar sus conciliaciones bancarias, sus conciliaciones de deudores, de acreedores, de clientes, de proveedores,
pues poco al paso verá que entre tantos requisitos que nos va poniendo la autoridad, pues se va sintiendo más ahogado. Es decir, es una cordial invitación, así como las facultades de gestión que hace la autoridad, a que cada día seamos mejores en lo que hacemos, en lo que nos apasiona, en este caso, en el tema de la administración, de control interno, y realmente ya los contadores ya nada más nos llega el gran resultado de todo el trabajo que hizo toda la empresa, todo el gran equipo, desde las ventas, la gerencia, la administración, todo el equipo de almacén, todos ellos van haciendo algo que al final del día se va depositando en ese control interno y nos llega a los contadores ya como un bloque de información que tenemos que registrar para generar con esos datos información financiera para los usuarios de la información, que en este caso es el fisco, o que puede ser el banco para algún crédito, o los trabajadores para el caso del reparto de utilidades, etcétera, pero que sencillamente ya es el resultado. Muchas veces queremos que el contador nos resuelva la vida, o queremos que cambiando de contador ya cambiamos también la manera en la que la empresa identifica ingresos o egresos o paga sus impuestos. Eso es muy importante, que como empresarios tomemos la conciencia de pagar nuestros impuestos a tiempo, de crear verificación de si ya se pagó o no se pagó algo. Para ello encontramos un sinfín de herramientas, por ejemplo, está To-Do, que es de Microsoft, que es de alguna manera, es una herramienta para poder llevar a cabo tareas y colocar la palomita, para poder notificar a todo el equipo, y son gratuitas. Entonces, realmente lo que tenemos que buscar con toda esta fiscalización es mejorar nuestro control interno y cada vez llevar las cosas más y más detalladas. Pensemos en empresas que a la mejor tienen una operación, 2 operaciones, 1,000, 2,000, 3,000, ahora con e-commerce. Con el tema de la pandemia, muchas empresas incursionaron en el e-commerce. Entonces ahora tienen cientos de miles de operaciones, y cómo podemos llevar el control interno de todas estas. También tenemos que, igualito que el SAT, estar inmersos en tecnología, en sistemas, y sobre todo hacer un equipo con nuestros colaboradores en la empresa. Sí, sí, es correcto. De hecho, bien señala la maestra que una buena administración, un buen control interno es base para poder tener una contabilidad correcta y sobre todo un cumplimiento fiscal adecuado, que esa es la parte del famoso compliance, ¿no? El tema del control interno que derive en un compliance correcto y efectivo para las empresas. Volviendo al tema de la declaración anual, que me gustaría que pudiéramos aprovechar para poder comentar algunos de los cambios importantes que se vienen aquí en el nuevo formato que hay que presentar, y uno que me parece vale la pena mencionar de manera profunda es el tema del apartado de la PTU, ¿no? A razón de justamente la modificación que se tuvo con esta eliminación del outsourcing, los servicios especializados y estas limitantes que le metieron al pago como tal de la PTU de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Entonces, hay cambios también en la declaración anual, maestra, para poder presentar de manera correcta esta información. Sencillamente hay que llenar los formatos y nos permite a nosotros elegir si queremos que se calcule automáticamente o si nosotros queremos subir el cálculo. En esto sí se parece al formato que estábamos manejando en el año pasado o en años pasados, que también nos permite, ahí te dice, estás obligado al cálculo de la PTU, al cálculo y al reparto de la PTU, sí o no. Y luego viene en el siguiente nodo algo que dice más o menos así, ¿quieres que se calcule automáticamente? Y ya uno pone sí o no, y si uno tiene un cálculo diferente y considera que ese cálculo es correcto y que podemos nosotros defenderlo, ¿verdad? Entonces podemos colocar ahí cualquier otro número. Si no, podemos optar porque sí, y lo único que va a hacer sencillamente es la operación aritmética con respecto a la parte de la nómina que es exenta para los trabajadores. Sí, es correcto. De hecho, en ese tema hemos estado abordando en diferentes sesiones el hecho pues bueno, el cálculo de la PTU no ha cambiado, sigue siendo el 10% de la utilidad como tal, pero sí el límite del pago, eso es importante, porque cuando se incorporó esta limitante en el 127 de renta, en donde son el promedio de las 3 últimas PTU pagadas o de los 3 meses de salario, lo que resulte mayor, ya comenzamos a tener diferencias con la determinación general del 10%. Y nos ha tocado ver, maestro, no sé si a usted le ha tocado, pero nosotros hemos visto en algunas empresas que eso como entró en vigor el año pasado,
lo que sucedía es que muchas empresas se quedaron con una PTU pendiente por repartir porque determinaron sobre el 10% sin considerar la alimentante. Y entonces, pues la declaración anual del año pasado les determinaba el 10% y punto. En este año, ya como usted ya nos señaló, se puede hacer de manera automática al 10% o de manera manual haciendo estos cálculos que estoy señalando. Pero me parece que ahí, maestra, valdría mucho la pena señalar qué pasa con esta PTU que se quedó determinada en el año pasado y que muchas empresas lo dejaron así, que ya no se regresaron a hacer ningún cambio y que aplicaron la limitante que se había establecido en la reforma del 127, y pues bueno, ahí quedó una PTU volando que que en términos de ley tendría que repartirse, aunque ya no fuera como tal una PTU. No sé si a usted le ha tocado el caso. Y totalmente, platicábamos en otros foros que queda un tanto difuso qué es lo que le va a pasar, si va a ser una deuda perdonada y que entonces si lo tendría yo que estar acumulando o si es que se guarda y se aplica en años futuros. De alguna manera, si la norma considera el 10% para el cálculo, se debería calcular sobre el 10%. Que se reparta con ciertas limitantes es otra cuestión. Sin embargo, la cuestión de, ¿y ahora qué le hacemos a ese remanente que se quedó sin distribuir? Esa sería la cuestión que a lo mejor estaríamos pensando, ¿no? Si es que nosotros lo tendríamos que mandar al no deducible, si lo tendríamos que mandar como un ingreso acumulable o si lo tendríamos que estar repartiendo este año. Esa es la cuestión que todavía está difusa. El tratamiento más común en este supuesto pues sería que si se determinó al 10%, sencillamente se reparta con las limitantes que establece la propia norma con nuestros trabajadores, que ya sea el promedio de las últimas 3 o hasta 3 meses de su salario, y lo otro se guarde ahí hasta que se pueda distribuir. En ningún caso ese dinero iría a las arcas del patrón. Ok, ok, eso es importante para que también las personas lo conozcan, porque muchos lo que hicieron fue ese excedente que no se repartió, hacer prácticamente el asiento contrario y volver a regresar como parte de la utilidad, digamos, distribuible para el patrón, ¿no? En este caso. Entonces, me parece que es un tema bastante interesante que se debe de tratar y analizar en los casos muy particulares que se tenga que estar realizando en cada una de las empresas. El tema de la PTU es una. Otro de los rubros, maestra, que me llamó mucho la atención en la declaración anual, estamos acostumbrados a llenar el apartado de la CUCA y de la CUFIN con un dato, ¿no? O sea, ¿cuál es el monto de CUCA? Tan. ¿Cuál es el monto de CUFIN? Tan. Y al día de hoy, esta declaración es otros dos conceptos que me parece van a generar muchos dolores de cabeza, porque nos pide como tal la declaración una integración a detalle de estos conceptos. Y sinceramente, maestra, a mí me ha tocado ver empresas que no llevan absolutamente nada de esos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo le ha ido, maestra, con ese tema? ¿Cómo lo ha percibido y cómo le han padecido los contribuyentes? Muy bien, estimado contador Alejandro, pues vamos a ver lo siguiente. Sencillamente cuando estamos llenando esos nodos, lo que estamos observando ahí son los papeles de trabajo. Normalmente en un papel de trabajo en Excel, esos son precisamente los rubros que uno sumaría o restaría para determinarlas. Ahora sencillamente la autoridad dice, ¿qué te parece si de todas maneras me ibas a compartir el resultado? ¿Me compartes cómo fue que lo calculaste? De manera que pueda ellos estar viendo específicamente cómo es que se calculó, qué rubros fueron los que tomamos en cuenta y de esa manera tener la métrica para poderla comparar con otros años. Es así que nosotros estábamos analizando también en otra charla por qué estaban solicitando no solamente la información del año 2022, que de alguna manera los contadores ya estábamos mentalizados a que había una gran cantidad de trabajo con respecto al año 2022, sino que también están solicitando la totalidad de dicha información por lo concerniente al año 2021. Lo que quieren es que como en el año 2021 nosotros no mandamos toda esa información, no tienen un punto de comparación. No. La métrica no se puede comparar porque eran nodos diferentes, eran preguntas diferentes. Aunque si bien era la misma información, porque estamos de acuerdo que la información financiera es una y pues la podemos separar, ¿verdad? O la podemos presentar, la podemos revelar de manera diferente en los diferentes estados financieros que existen, nosotros vamos a encontrar que con esto están buscando que sencillamente el contribuyente acomode sus partidas para que puedan comparar 2021 y 2020. Y con esto, a lo mejor con el año 2023, 24 y 25, ya tienen toda la métrica de cómo funciona la empresa, cada una de las empresas.
cada uno de los contribuyentes ya en 5 años ampliamente se puede determinar cuáles son esas tendencias que tiene en las cuentas. Y otra vez volvemos a lo mismo, si no las tenían, si no las llevaban en su empresa, comiéncenlas a llevar. Con que Así de sencillo. que está de acuerdo que las debíamos de tener, son información que debía ser parte de, yo le comentaba a unos contribuyentes, es que no tengo los estados financieros al día, es que no tengo los estados financieros del año pasado, pero presentaste declaración anual, sí, ¿y con qué la presentaste? ¿No? O sea, recordemos que es base la información financiera para poder dar el cumplimiento fiscal. No es el único fin como tal de la información financiera, por supuesto, pero de repente nos encontramos con esas inconsistencias o esas incongruencias en donde estamos presentando declaraciones y en muchas ocasiones nuestra ni contabilidad existe, no existe una contabilidad actualizada, ya no digamos bien realizada con apego a normas de información financiera, sino que ni siquiera existen los registros contables y aún así se estuvieron presentando declaraciones. Me parece que esas empresas son las que el día de hoy tienen un reto bastante interesante porque ya van a contrarreloj para poder actualizar la parte financiera que les permita hacer el cumplimiento en la parte fiscal. Totalmente de acuerdo. Volvemos a lo mismo. Muchas veces al contribuyente, les voy a confesar lo que me han llegado a decir algunos prospectos de cliente, es que siempre lo hemos hecho así y nunca nos ha pasado nada. Y les digo, sí, pero si yo me di cuenta ahorita que le estoy haciendo la evaluación, ¿verdad? Que no se dé cuenta el fisco. Es decir, estoy identificando que existen discrepancias entre lo que hay en su contabilidad y lo que existe en las bases de datos del SAT. Y antes nadie se daba cuenta, y antes todo era en papel, y antes el fisco confiaba en la buena voluntad de los contribuyentes. Hoy por hoy sigue confiando en esa buena voluntad, pero ya se auxilia de medios electrónicos que le permite medir a quién le va a dar más confianza y a quién menos. Exactamente. ¿Verdad? Sí, 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 totalmente de acuerdo, maestra. Hay un elemento que me parece que él marca de manera perfecta el cumplimiento de la declaración anual de este año. Y eso es la presentación de la declaración anual para el régimen simplificado de confianza. Es el primer año que tenemos este cumplimiento de este nuevo régimen y pues bueno, la autoridad ha estado haciendo lo propio, algunas veces o en algunas cosas de manera muy deficiente, que ahorita quiero tocar ese tema, pero en otras tantas, como en el caso de la declaración anual de manera específica, pues bueno, me parece que si bien es al final de cuentas una persona moral que debe estar cumpliendo las mismas obligaciones que del régimen general, en el momento de presentar la declaración anual hay ciertas características que se adecúan al régimen de simplificado de confianza, maestra. Me gustaría que me pudiera compartir su experiencia, qué es lo que usted ha visto con relación a lo que cambia con el tema del reciclo en comparación con el régimen general. A lo mejor el tema más importante que pudiéramos mencionar sería que, por ejemplo, en una persona del régimen general de ley, sí vamos a encontrar que se puede determinar el ajuste anual por inflación, ya sea deducible o acumulable, y en el reciclo no está ese nodo. Sin embargo, lo que observamos es que la declaración como tal se parece bastante en los nodos. Si uno pudiera decir, oye, pero si tienen dos tratamientos fiscales diferentes, ¿por qué se parece tanto el formato de la declaración anual del régimen general y el formato del régimen simplificado de confianza para personas morales? Bueno, vamos a observar que el formato es muy similar, pero lo que va a cambiar es la información que nosotros cargamos. Por ejemplo, sabemos que en una persona del régimen general se acumula todo lo facturado, por ejemplo, independientemente de si lo cobró o no. Y en una persona del régimen simplificado de confianza, en el mismo donde dice ingresos acumulables, se va a colocar el importe cobrado, no el facturado. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar que aunque se parece mucho el formato, pues el contenido que estamos subiendo a la declaración sí depende del criterio que tomemos respecto a la norma fiscal vigente, ¿verdad? ¿Qué dice la ley del impuesto sobre la renta que aplica para uno y que aplica para el otro? Y la diferencia sustancial va a estar en el importe que nosotros estemos subiendo, que depende, claro, de las operaciones que hayamos llevado a cabo. Claro, y que vale la pena señalar, maestra, el hecho de que una cosa es el apartado fiscal de la declaración y otra cosa es el apartado financiero, porque también me hacían una pregunta durante los cursos que estuvimos dando de que, oye, yo como reciclo en la parte de los estados financieros, ¿subo solamente los ingresos cobrados? Decían, no, 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 una cosa es el régimen fiscal y otra cosa la parte financiera. Sí, totalmente.
y nada más se lleva una contabilidad. Por ahí llegamos a escuchar a alguien que decía, por eso tienen que llevar 2 contabilidades, la fiscal y la financiera. No es así, es una sola contabilidad que se une y que a través de la conciliación fiscal contable nosotros podemos determinar un resultado o el otro. Que realmente a lo mejor a las personas les funcionaría mejor ver una cosa o la otra, sobre todo por el tema de los empresarios, que son personas que están muy ocupadas de alguna manera haciendo que funcione su negocio y encima tener que preocuparse por otras situaciones como estas, pues sí resultan en mayor carga. Sin embargo, pues todos agradecidos de que los empresarios en México estén haciendo ese esfuerzo por cada día capacitarse más y mejor, ¿verdad? Y que puedan ellos interesarse en el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero así como nos lo comentabas, Alex, tiene que ver con un tema totalmente de llevar a cabo toda mi contabilidad, presentar mis financieros así como están, y no hay ningún problema, se va a llevar a cabo una conciliación contable fiscal, y por supuesto que el tema de cómo pago mis impuestos sí atiende precisamente a qué cosas me aplican o no me aplican, dependiendo del régimen fiscal en el que me encuentre. Claro. Pero eso sería como la diferencia sustancial, más bien la diferencia sustancial la va a poner el usuario, el contribuyente, cuando esté llenando su declaración. Y cabe mencionar que seguramente ya se dieron cuenta que como el año pasado nos da un límite de tiempo para contestarlo, algo así como media hora. Si en media hora no está subida la información, si ya no la cargamos rápidamente y damos clic en vista previa, la revisamos y luego damos clic en enviar la declaración, lo más seguro es que si estamos, por ejemplo, en un navegador como Chrome, sencillamente ya no nos habilita el botón de vista previa. O sea, por más clics que le demos, ya no nos la va a dar. Nos tendríamos que ir a otro navegador, ahora sí que como a copiar lo que pusimos en Chrome y ahora ponerlo en Firefox y subirlo de manera más rápida, porque recordemos que con un solo dato que movamos, se va a mover toda la declaración, sobre todo cuando alteramos ingresos acumulables o deducciones autorizadas. Entonces, muchas veces en ese vaivén de por qué mis papeles de trabajo está diferente a lo que estoy subiendo al SAT, nos tardamos y es posible que el SAT nos saque. Entonces, sí tenemos que tener esa información de preferencia en un Excel para estarla vaciando o en otro navegador, como ahorita platicamos, primero la lleno en Chrome, reviso que todo esté bien y ya nada más paso los datos a Firefox, de manera que sí la podamos subir a tiempo. Muy importante saber que no nos está habilitando, a menos que el día de hoy, ¿verdad? El tema de la vista previa a los estados financieros. Okay. Entonces, lo que sí nos habilita es una vista previa, pero de la declaración que más o menos por una persona que no tenga ningún tipo de operación, le va a salir de 27 hojas. ¿Y por qué 27 hojas? Porque nos va a mostrar todos los meses, así como ya nos comentabas, si se presentaron declaraciones, si se pagaron, si no se pagaron, si no se presentaron. Es decir, nos da un detalle de toda la información que ya tiene el SAT y esto lo tenemos que tomar como una oportunidad de ir conciliando y de saber, oye, no presenté esa declaración, me estoy percatando, pues ahorita la presento. Tomando en cuenta que si bien se va a tardar 2 o 3 días, si no tiene pago, si tiene pago se tarda más, se tarda una semana, porque recordamos que nuestro pago pasa como en 72 horas. Entonces, imaginemos que tiene que validar que mandé la declaración y luego que validar que sí se pagó la declaración, para no dejarlo hasta el día 31 de marzo. Ahora, no podemos ver los estados financieros en vista previa más que la pura determinación, que es la parte que se llena con respecto a ingresos acumulables, deducciones autorizadas, otra información relevante y la determinación y el pago. Tema de estados financieros, no se puede visualizar la vista previa y es tan amplia, tan extensa, tan vasta que vamos a encontrar que nuestro entregable, lo que recibimos como acuse, ¿verdad? Es nuestro acuse y cuando vamos a verificar nuestra información y le damos clic en que queremos consultar la declaración, nos van a dar nuestro PDF con las 27 hojas, mínimo para alguien que no hizo nada, literalmente inició operaciones en diciembre, 5 días. Tomen en cuenta que si sí tuvieron operaciones van a ser más hojas, esto depende de ustedes. Y nos va a aparecer por primera vez en la vida un entregable que está en Excel, es decir, es tan vasto que vamos a encontrar
que ya nos lo dan en Excel y va a tener el número de pestañas de la información que nosotros estuvimos llenando. Tiene 5 pestañitas. La primera pestaña del estado de situación financiera, la segunda del estado de resultados integral, la tercera del estado de flujo de efectivo, la cuarta del estado de cambios en el capital contable y la quinta de la conciliación contable fiscal. Nada más, Prácticamente. nada más el anexo de estados financieros, 400 campos hay que llenar, considerando todos, ¿no? Obviamente no todos se llenan, pero hay 400 campos llenables ahí en esa declaración. Imagínense, maestra, todo un reto para aquellos que pues a lo mejor no tienen la experiencia de presentar declaraciones anuales y sobre todo no han preparado de manera correcta su presentación y su cumplimiento anual. Pues muy bien, maestra, hay muchas cosas que platicar. Quiero agradecerle mucho el que haya estado con nosotros en esta sesión. Me gustaría que le regalara sus comentarios finales para que las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, pues bueno, consideren estos temas y que bueno, no los agarre desprevenidos su cumplimiento fiscal y sobre todo que lo hagan en tiempo y forma para evitar algunas controversias con la autoridad. Entonces, maestra, si me regala sus comentarios finales, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, contador Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. Siempre es un placer compartir nuestros conocimientos y, ¿por qué no intercambiar, verdad? Si en alguna ocasión hacemos un en vivo para que todos también nos puedan estar comentando cuáles son sus experiencias, cuáles son las dificultades que han tenido que enfrentar. Y esta oportunidad que tenemos en la anual del año 2022 nos invita a cada día mejorar como profesionistas, seguir estudiando, eso es muy importante, seguir capacitándonos, de manera que todos estos cambios que se vienen tecnológicos también sirvan para hacer mejor nuestro trabajo. Entendamos que cada día la autoridad tiene mayor capacidad de fiscalización ya que se está actualizando. De hecho, somos punteros a nivel mundial. Seguramente somos un referente de fiscalización, tenemos unas facturas que realmente difícilmente les llegan a otros países. Pensemos que en otros países, y lo hemos visto en temas de importación, las siguen haciendo en Excel y las mandan en un PDF. Y cuando nosotros vemos nuestra facturación, que si bien es muy compleja, pues nos brinda mucha información. Les invitamos a todos ustedes a que se sigan capacitando, a que mejoren sus controles internos. El contador normalmente no va a poder resolver todos los problemas de la empresa. Quienes deben de optar por buscar las mejores soluciones son las áreas de administración y dirección, por ejemplo, para obtener la información con la cual el contador hace los cálculos, desde a lo mejor el tema de las nóminas, el tema de los contratos, el tema de las importaciones, el tema de los costos. Muy importante que sí lleven un sistema de costos, que sí lleven un sistema contable, que sí lleven un sistema de administración empresarial, el que ustedes gusten. Prácticamente lo más importante es que sí funcione, a efecto de que cada día podamos cumplir mejor con nuestras obligaciones fiscales y evitar una contingencia. Y además esto nos sirve también para crecer como empresarios porque nos permite tener mayor dominio sobre las cantidades, sobre los importes, sobre nuestras propias finanzas en la empresa. Claro, claro, muy bien, maestra. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, por su tiempo. Hay mucha información de valor en lo que nos está comentando y espero que esta sea la primera de muchas ocasiones que pueda estar con nosotros acompañándonos, maestra. Siempre que me inviten, estimadísimo amigo, muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a las personas que nos hacen favor de seguirnos. No olvides que tenemos una cita el lunes 27 de marzo en la ciudad de Puebla. Vamos a estar compartiendo con el doctor Juan José Carlos y por supuesto con la doctora Liz Padilla, que va a estar compartiendo información de alto valor con todos nosotros, tanto en línea como presencial en la ciudad de Puebla. Lo estamos esperando. Maestra, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos ustedes. No te olvides compartir esta información y pues bueno, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.